Nessuna dorma, nessuna dorma. Oh cuore, oh principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di Hola amigos. Bienvenidos a esta nueva etapa. La solidaridad es un valor humano fundamental en todo momento. Y más ahora con la crisis del coronavirus. Cada día vemos ejemplos que nos muestran cómo unas personas ayudan a otras. En esta situación tan complicada que estamos viviendo. Cada día a las 8 de la tarde en España y otros lugares del mundo salimos a aplaudir a los balcones, ventanas y terrazas para agradecer y apoyar la labor que realizan los sanitarios y otros profesionales en la lucha contra el coronavirus. Con vecinos que se ofrecen a hacer cosas por otras personas que lo necesiten. Es una forma de ayudar a personas vulnerables y darles apoyo. Se han creado grupos de WhatsApp con personas cercanas para dar apoyo. Por ejemplo, personas que viven en el mismo edificio o en la misma calle. Por desgracia, al igual que podemos nombrar muchos ejemplos de solidaridad. También debemos hablar de gente mala. A la cabeza de esta manada de sinvergüenzas estarían los políticos. Un tema que será recurrente en los próximos meses. Y de la que hoy vamos a hablar es la crisis económica. Estoy seguro que los mismos políticos que animaron a la población a salir el 8M seguirán a lo suyo. Cuando la cuarentena termine, justificar y perpetuar el chiringuito será su objetivo prioritario. Esta crisis ha demostrado la vulnerabilidad del sistema sanitario, y la precariedad y en general el abandono de nuestros mayores. Pero estos problemas parecen no dar los suficientes votos para prestarles atención. Y ahora te pregunto a ti. ¿Que te das cuenta que algo apesta en el sistema? ¿Cómo crees que te afectará esta crisis? Si has apostado todo a una jugada, cualquier pequeña situación de inestabilidad puede cambiar tu vida para siempre. Primero el despido. La crisis familiar. Esa maldita hipoteca adquirida en el boom crediticio. Que te encadena. Incluso después de la separación. Es un escenario que muchos hombres recuerdan de la crisis de 2008. La pregunta es, ¿para esta nueva crisis hiciste los deberes? ¿Alguien que hubiera conocido la filosofía del hombre libre entonces? ¿Se podría haber preparado mejor que el resto? ¿Y ahora podría afrontar esta nueva crisis de mejor manera? En mi opinión sí. Si eres joven, tal vez estás viendo el vídeo más importante de tu vida. Debes saber dos cosas. El mundo está lleno de gente mala y gente buena. El mundo está lleno de especuladores que esperan las crisis económicas para hacerse más ricos. Desde que tengo uso de razón, he comprendido que es inevitable los ciclos económicos de riqueza y pobreza. El romanticismo financiero existe. Y, sí, también en la economía. La idea de la receta económica perfecta es tan engañosa como la del amor perfecto. En esta profesión también hay estafadores. Pero van con traje y corbata. Nosotros conocemos muy bien la comunidad PUA. O pick-up artist. Los artistas de la seducción sexual. Esta comunidad de llenas. No tienen el mercado sexual como único objetivo. Ni siquiera es su principal campo de batalla. Que se encuentra en realidad en el financiero especulativo. El mercado económico es el principal campo de batalla de esta variante de taúres de la seducción económica. ¿Le parece justo? El ginocentrismo te querrá hacer creer que la economía puede ser perfecta. Solo hay que velar por que los políticos hagan los deberes con una buena gestión local, estatal y global. Pero llega la crisis. Y ya no vale la manifestación feminista del 8M. Ya no vale solucionar problemas inexistentes. Ahora hay que dar de comer a la gente. Es entonces cuando toca la estrategia de culparte a ti. De tu mala fortuna. Llámalo gafe, mala suerte o mala estrella. Siempre la peor crisis de la historia te tocará a ti. Justo en la época que te tocó vivir. El mejor invento de estos tipos es que te culpes a ti mismo de una situación cíclica.
que se repite inexorablemente y sobre la que no tienes ningún control. Durante gran parte de mi niñez viví consternado por las consecuencias de las crisis económicas, que no entendía. Mi forma de ser empática con los demás y ver ese sufrimiento a mi alrededor me hacía entrar en muchas ocasiones en estado depresivo. Si ahora ante la próxima crisis tienes esa misma sensación que yo tenía en mi niñez, debes comprender que toda esa frustración nace en realidad de una visión poco real de los ciclos económicos. Quédense con esta palabra. Es esencial. Ciclos económicos. Sin embargo, vivimos confiados y engañados por nuestra percepción engañosa de lo que está ocurriendo. Todo forma parte de un lavado de cerebro que te hace tener unas expectativas poco realistas. Pero ahora tienes 40 años y puede que en unos meses pases de tener tu casa a no tener nada, y verte volviendo a la casa de tus padres. Pero los políticos han conseguido que sigas culpándote a ti y a tu mala estrella de haber nacido en una época del apocalipsis económico. Solo con el tiempo descubres que esta situación no es excepcional. Es cíclica. Y no es el fin del mundo. Al contrario. Está demostrado que es una oportunidad de negocio para mucha gente. Es posible que tú agravaras la situación cuando decidiste apostarlo todo a una única jugada, a una única persona, en un momento inadecuado. El problema está en lo que no te explicaron. Al fin y al cabo, pocos conocen los entresijos de las matemáticas financieras. No obstante, siempre hay alguien que avisó de la crisis. Y pocos escuchamos. Algunos pasaron de ser conspiranoicos a ganar el premio Nobel tarde, cuando la tragedia ya era inevitable. Expertos en economía, que se pasan toda la vida avisando de la próxima crisis, pero que no tienen voz. Y son vistos como aguafiestas de las borracheras y orgías económicas. Pero no todo el mundo ignora las advertencias de los expertos. Muchos hombres libres escuchamos a estos expertos. Científicos. Alguien que sigue la filosofía del hombre libre, basada en los principios fundamentales. Habrá hecho los deberes. Y como mínimo dejará de culpabilizarse de su fracaso matrimonial pasado. Y de su fracaso financiero. Y estaría mejor preparado para aguantar la siguiente crisis. La única diferencia de las crisis de ahora y las de hace 30 años es que ahora el sistema es más riesgoso para el hombre. Y la posibilidad de ruina total es mayor. Los expertos dicen que las recesiones son cada vez más aterradoras. Afortunadamente, el tiempo que pasa entre crisis y crisis es cada vez más largo en las principales economías de la Tierra. Pero las señales que predicen una nueva caída no están claras. El mundo pocas veces estuvo peor equipado para luchar contra una recesión. Eso hace que la próxima recesión mundial sea difícil de imaginar. Pero lo más probable es que sea un evento traumático e inesperado. Como los terremotos. Sabemos que la crisis llegará, aunque no sabemos determinar con exactitud el cuándo. La causa habitual de las últimas crisis ha sido un colapso financiero en lugar de una actividad comercial decreciente o un sobrecalentamiento económico. Los pronosticadores de las recesiones tienen un terrible historial, pero en el pasado, los traficantes de ruina solo tenían que esperar unos años para vivir su momento de gloria. El ciclo financiero de Ivan Minsky todavía está con nosotros. Minsky fue un economista estadounidense, conocido por su investigación sobre la fragilidad financiera. Su línea de investigación se centró en la fragilidad financiera intrínseca a la marcha normal de la economía. Sus investigaciones nunca han sido bien recibidas en Wall Street. Minsky estudió la evolución de los ciclos de prosperidad financiera, tratando de identificar los factores desencadenantes de los períodos expansivos y contractivos. Existen tres tipos de empresas, según Minsky. La empresa cubierta, aquella cuyo flujo de caja permite pagar las deudas contraídas. La empresa especulativa, aquella cuyo flujo de caja permite pagar los intereses de la deuda, pero no amortizar el principal. Este tipo de empresas requieren refinanciamiento. La empresa Ponzi, aquella cuyo flujo de caja no permite ni siquiera pagar los intereses de la deuda. Este tipo de empresas requieren aún mayor refinanciamiento. El predominio de las primeras implica un sistema financiero robusto, y el de las últimas implica un sistema financiero frágil. Todo sistema financiero robusto, según Minsky, experimenta una tendencia natural a convertirse en un sistema financiero frágil.
Debido a los incentivos que supone el endeudamiento cuando la tasa de interés es baja. Mayor rentabilidad. Posibilidad de inversión. El aumento del crédito según Minsky, lleva inexorablemente al aumento de la tasa de interés, que finalmente se sitúa por encima de la tasa de beneficio. En un contexto de tipos de interés alto, las empresas cubiertas podrán afrontar sus pagos. Pero las empresas especulativas y Ponzi verán que los beneficios no cubren la deuda contraída. En ese momento se produce una contracción del crédito, pues el sector prestamista deberá ampliar sus márgenes de seguridad. Los valores financieros, por tanto, entran en un período de volatilidad. El aumento del interés se traslada a los precios y se reduce inevitablemente la tasa de beneficio, creándose un círculo vicioso que desencadena la crisis. Podemos hacer un paralelismo entre los tipos de empresas Minsky y los tipos de personas. Al fin y al cabo considero que cada ser humano tiene al menos una empresa por la que velar y esa empresa eres tú mismo. Si viéramos los individuos como empresas, los hombres libres representarían el primer modelo de empresa. Hombres cubiertos. El tipo de empresa cuyo flujo de caja permite pagar las deudas contraídas. Solo invertiré mis recursos cuando esté seguro que pueda ganar. Justamente lo contrario que se espera de ti. Ellos quieren que vayas siempre a por el bote. ¿A por cuánto voy? Es suyo. Bueno, vamos a ver qué pregunta. Jugaría ahora por 3 millones de pesetas. Venga, a ver qué hay. Pregunta sin riesgo. Sin riesgo, yo tengo 1,5 millones de pelas. Ese ya está seguro. Juego. Me arriesgo. Y lo pierdo todo. Pero me llevo un aplauso del público por mi valentía. El juego es una trampa, en el fondo crees que puedes elegir jugar o no jugar. Pero ellos solo te seleccionarán para el concurso si eres de los que van a por el bote. O eso o te arriesgas a que te llamen gallina. A la exclusión social. Que te llamen tacaño. E incluso perder a tus antiguas amistades. Ellos jugaron y lo perdieron todo. Y quieren que tú hagas lo mismo. La presión del público que grita y aplaude a por el bote. Es la misma presión de a por la boda. A por la hipoteca que tú vas a pagar pero que será para los dos. A por las compras navideñas. Ese juego en realidad no está hecho para gente que elige. Debes ir por el bote. Aunque las posibilidades de ganar sean mínimas. Y es entonces cuando la banca gana. No olvides que la banca siempre gana, pero para ello, es necesario que sigas jugando. Una y otra vez. Y todo al más alto interés. Y en el peor momento. En el boom de la burbuja. Pero ¿cuál sería el modelo alternativo de un hombre libre? La guía de los principios fundamentales del hombre libre dice, que los hombres libres debemos tener una economía estable que le permita invertir dinero en sí mismo, sin descuidar el futuro. Los hombres libres no apostamos todo a una jugada. Somos libres de manejar nuestro dinero a nuestra voluntad. Ahorrarlo. Invertirlo en valores seguros. Y aprovecharnos de la bajada de precios. Y si las grandes fortunas ven las crisis como una oportunidad. Un hombre libre ha dejado de culpabilizarse por su mala estrella y ahora puede invertir en un negocio, comprar la casa de sus sueños. A un precio de mercado justo. Por lo tanto, un hombre libre, aunque no sea rico, puede beneficiarse de una crisis igual que lo haría un rico. Por eso generamos antipatía en la plantación. Por defender un modelo contrario a lo natural. Al que ellos consideran óptimo, para hacerse más ricos a nuestra costa. Un hombre libre que no está atado al ginocentrismo. Ha ahorrado o invertido en valores seguros como el oro. En época de bonanza económica. Ya no cree en la idea de que votando a un partido u otro, esta mierda pueda arreglarse. No. Ese hombre libre que aprendió la lección a tiempo. Ya no verá, ni sufrirá la crisis. Del mismo modo que 2008. No. ¿Y si los hombres libres dejamos de culpabilizarnos y empezamos a sacar partido del sistema? Al igual que hacen las grandes fortunas. Es algo que no le hace a Wall Street ninguna gracia. Porque no nosotros los lobos y ellos los corderos,